Cordial saludo, mi nombre es María Paula Girón, soy estudiante del programa de la tecnología en radiología e imágenes diagnósticas. El día de hoy voy a hablar sobre la anatomía radiológica del cráneo y la cara, los principales huesos, las articulaciones que la componen y algunas de las proyecciones radiográficas más utilizadas para su estudio. Huesos del cráneo. El cráneo está formado por 8 huesos principales cuya función es proteger el encéfalo y conformar la cavidad craneal. La mayoría son huesos planos unidos entre sí por suturas. Los huesos del cráneo son los frontal, parietales, occipital, temporales, esfenoides y etmoides. Cada uno aporta parte de la estructura rígida que protege las estructuras internas del sistema nervioso central. Huesos de la cara. La cara está formada por varios huesos que cumplen funciones estructurales y protectoras. Dentro de ellos se encuentran los maxilares, la mandíbula, cigomáticos, nasales, palatinos, cornetes y el vómero. Estos huesos le dan forma a la cara y determinan los rasgos faciales como los pómulos y las mandíbulas. Además, protegen los órganos como los ojos, la nariz, la cavidad oral y las vías respiratorias. Articulaciones del cráneo. Las articulaciones del cráneo son principalmente pues suturas y uniones fibrosas y móviles. Entre las más importantes encontramos la sutura coronal, la sutura sagital, la sutura lanoidea, la sutura escamosa, la sutura frontonasal, la estructura esfenoescamosa, la estructura occipitomastoidea, la estructura parietomastoidea y estas uniones pues permiten el crecimiento del cráneo y mantienen las piezas óseas firmes y conectadas. Articulaciones de la cara. En la cara encontramos articulaciones importantes como las articulaciones temporomandibular y las articulaciones dentoalveolas o gonfosis. Estas son las articulaciones que unen los dientes maxilares, o sea, los dientes con los maxilares. Además, la cara posee múltiples estructuras que conectan los huesos faciales entre sí. Las suturas, entre ellos tenemos la sutura cigomático-maxilar, la sutura cigomático-temporal, la sutura frontocigomática, la sutura frontomaxilar, la sutura nasomaxilar, la sutura intermaxilar. También tenemos la sutura palatina media, también tenemos la sutura esfemomeriana, la sutura vomeroplatina. Estas suturas permiten la unión y establecen pues la unión de los huesos de la cara y contribuyen a la forma y la fortaleza del macizo facial. Proyección radiológica de la cara. Pues a continuación vamos a ver las proyecciones utilizadas para estudiar los huesos de la cara. La proyección Caldwell en la proyección Caldwell se coloca al paciente en bipedestación, sedestación o también se puede de cúbito prono o en posición PA. Colocamos al paciente que apoye pues la nariz y la frente contra el receptor. La línea órbito-meatal debe quedar perpendicular al detector. El tubo se angula a 15 grados caudal. La cabeza debe quedar alineada en rotación. Los parámetros técnicos son 30 a 80 kilovoltios, de 100 a 200 miliamperios, de 20 a 30 milisegundos, de 2 a 6 miliamperios por segundo y de 100 a 110 centímetros de distancia foco detector, con un chasis de 20 por 30 vertical y un foco fino. Esta proyección permite evaluar las órbitas, los senos frontales y la región nasal. También tenemos la proyección Water. Se le pide al paciente que se puede colocar también o que se coloque, se puede en bipedestación, en sedestación o en decúbito prono. El paciente debe apoyar el mentón en el detector. La línea órbito-meatal debe formar 30 grados con el receptor y la línea meatal queda perpendicular al receptor. La boca debe quedar cerrada, pues a menos de que se busque ver el seno esfenoides. Y si es así, pues la posición ya se llama Water con boca abierta.
Los parámetros técnicos son de 70 a 80 kilovoltios, de 150 a 200 miliamperios por segundo, de 20 a 30 milisegundos y de 3 a 7 miliamperios por segundo. En una distancia a foco detector de 100 a 110 centímetros y el chasis también de 24 por 30 en vertical. Esta proyección muestra los senos maxilares, las órbitas y los huesos cigomáticos. Radiografía de cráneo. Para el cráneo se utilizan las proyecciones PA y AP y también la lateral. La proyección AP se puede en bipedestación o en sedestación o también en decúbito supino. El paciente debe mirar directamente al tubo de rayos X, o sea, se debe colocar en posición que el paciente mire directamente al tubo de rayos X, la parte posterior de la cabeza o occipital se debe apoyar al receptor, el plano medio sagital debe quedar perpendicular al receptor sin rotación, la línea orbitomeatal se coloca perpendicular al receptor y se debe ajustar la cabeza recta y las órbitas deben quedar simétricas y la nariz centrada. La proyección PA de cráneo, el paciente puede también estar en bipedestación, sedestación o decúbito prono. Y el paciente se coloca de frente al receptor, se le pide que apoye la frente y la nariz contra el receptor, el plano medio sagital queda perpendicular al receptor, o sea, con la cabeza centrada, la línea orbitomeatal se coloca perpendicular al receptor, se debe comprobar que no hay una rotación, la nariz que quede recta y las órbitas y el margen y los márgenes bien simétricas. El radio central da directamente en el nación, la colimación es lateral para incluir los tejidos blandos, el chasis es de 24 por 30 centímetros, tiene un kilovoltios de 70, de 8 a 10 miliamperios por segundo y 100 centímetros en distancia foco detector. En la proyección lateral, el paciente se coloca en bipedestación, también se puede en sedestación o decúbito lateral. Se coloca al lado del interés, ya sea el derecho o el izquierdo, se pega directamente al receptor. El plano medio sagital debe quedar paralelo al receptor. La línea interpupilar debe quedar perpendicular al receptor y esto evita pues que haya una inclinación. La línea infraorbitomeatal se coloca horizontal para evitar que la cabeza quede inclinada hacia arriba o hacia abajo. Se debe revisar que no haya rotación y ambos parietales deben quedar superpuestos. Las órbitas, alas del esfenoides y el conducto auditivo debe verse uno sobre otro. Y el haz pasa 4 centímetros por encima del meato auditivo externo y se columa para incluir el frontal, la base del cráneo y la piel posterior. Los factores técnicos es un chasis de 24 por 30 en paisaje, de 60 a 70 kilovoltios pico, de 10 a 20 miliamperios por segundo y de 100 centímetros de distancia foco detector. Esta proyección permite evaluar la estructura ósea general del cráneo. Bueno, muchas gracias por su atención y voy a concluir diciendo que comprender la anatomía ósea articular del cráneo es fundamental pues, para realizar radiografías adecuadas y obtener imágenes diagnósticas de calidad. Muchas gracias por su atención.